Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días, los de Dios y nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen. Este es nuestro programa de Onda Pesquera número 6267, el número 30 de esta temporada, y corresponde a hoy lunes, día 10 de julio del año 2023. Transmitimos a través de Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española, y lo hacemos a través de sus plataformas internacionales Seno FM, Google Podcast, Spotify, Google Radio España.es. Queremos saludar a los que nos estáis escuchando ahora mismo a través de Teiba Radio Cantabria o de Radio Roncudo de Corme. Una vez más, naturalmente, nuestro saludo especial a los que nos estáis escuchando desde lugares tan lejanos y sobre todo separados de vuestros seres queridos. Hoy es un programa especial. Bueno, ya os aviso que es el penúltimo de esta temporada, porque el próximo programa lo emitiremos el domingo, día 16, en la celebración de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. El lunes también, y además será el último programa de esta temporada, porque ya no volveremos hasta el mes de septiembre. Hoy tenemos el honor de contar con Karine Bouillon, la nieta de Michel Navratil, uno de los 2 niños huérfanos del Titanic, cuya historia ya os contamos en nuestro anterior programa de Onda Pesquera. Recordar que en nuestro programa de la pasada semana, Begoña Merino entrevistó a Christopher Regan, bisnieto de uno de los tripulantes del Titanic, que por cierto visitó el jueves la exposición de Titanic en el pabellón de la navegación de Sevilla y quedó impresionado. Se emocionó mucho cuando vio, como se ve en la gran reconstrucción, la zona donde trabajaba su abuelo. También les decimos a los que nos están escuchando desde Andalucía que el próximo día 16, domingo, es el último día de la exposición Titanic de reconstrucción en el pabellón de la navegación en Sevilla. Solo os queda una semana. Dentro de 7 días, el domingo 16, Día del Carmen, será el último día para visitar esta enorme
y grandiosa exposición de Titanic Ter Reconstrucción en el pabellón de la navegación de Sevilla. Como sabéis, las relaciones entre Marruecos y España afectan negativa y directamente al sector pesquero español, sobre todo al de Galicia, al de Andalucía, al de Canarias. Por eso queremos tener nuevamente con nosotros, en Onda Pesquera, a José Ignacio Galgueró, doctor en Geografía e Historia y especializado en el tema del Sáhara Occidental. También queremos volver a tener a bordo a otro José Ignacio, esta vez a José Ignacio Espel, para hablar de un tema importantísimo, como es la preparación de los profesionales para el sector pesquero español. La verdad es que me da mucha pena tener que decir que, a pesar del gran poder que tiene el gobierno español en la Unión Europea, en Estados Unidos, en África, en Norteamérica y en el resto del mundo, que mandan en todo el mundo, este presidente de gobierno, este ministro de Pesca, esta directora general de Pesca, en definitiva, este gobierno ha sido y es responsable de que se haya rebajado el IVA a todos, a la mayoría de los productos alimenticios, a todos, menos a uno. Ya sabéis a quién, al pescado. Sí, como lo escucháis, casi todos los productos de alimentación, el IVA ha sido rebajado, menos al pescado. En fin, lo que me extraña a mí es que entre todas las organizaciones, cofradías, asociaciones, etcétera, que tenemos en nuestro país relacionadas con el mundo de la mar, no hayan sido capaces de forzar una protesta nacional contra esta medida. La primera y la más importante consecuencia de esta decisión del gobierno español es que las ventas de pescado han descendido considerablemente. Es decir, nos están obligando a comer menos pescados. Y esto va a repercutir seriamente en la salud del pueblo español. ¡Qué pena! Bueno, hoy con nuestra sintonía, como siempre, desde Candás estará Pipo Prendes. Y en los estudios centrales, controlando y dirigiendo todo, su director, Jorge Álvarez. Estamos preparados para iniciar nuestra singladura de hoy. A todos vosotros, bienvenidos a bordo. Arriamos los cabos, tenemos a babor y estribor de guardia y a la sala de máquinas le decimos avante toda. Pipo Prendes, adelante cuando quieras. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Si ustedes recuerdan, en el pasado programa de Onda Pesquera les hablamos con mucho detalle de la historia de los dos niños huérfanos del Titanic. Fueron los dos únicos huérfanos que quedaron tras la tragedia. Pero vamos a contarles la historia que comienza con Michel Navratil, que era el padre de los dos huérfanos. Michel era un sastre eslovaco que se había instalado en Francia y le iba muy bien. Conoció y se enamoró de una joven italiana, de Marcella Carepto. Se enamoraron, se casaron y se instalaron en Francia. Tuvieron dos hijos, Michel y Edmond. Pero la historia de felicidad no duró mucho, la verdad, porque a los 5 años se separaron. Era el año 1911. El padre, Michel, pidió que durante las vacaciones la madre le dejase llevarse a los niños a su lugar de residencia vacacional. Y así fue. En las vacaciones de Semana Santa, Michel, el padre de los dos huérfanos, se dirigió a su esposa, a Marcella Carepto, para decirle que se iba a llevar los dos niños de vacaciones con él a un lugar de Francia. El caso es que la madre accedió porque así habían quedado y el padre se llevó a los dos niños que tenían en ese momento, el más pequeño 2 años y el más grande Michel 4. ¿Qué hizo Michel con sus dos hijos? Pues tenía previsto otra cosa que no eran desde luego sus vacaciones de Semana Santa. Lo que tenía previsto Michel era fugarse con sus dos hijos, viajar hasta los Estados Unidos y establecerse allí ya definitivamente. Llegaron hasta Londres para embarcarse y coincidieron con la salida del Titanic rumbo a Nueva York.
desde Southampton a Nueva York. Tanto Mitchell, el padre, como sus dos hijos se embarcaron con nombres falsos. Habían falsificado su documentación simplemente para que no les localizaban, porque él quería fugarse de Francia a los Estados Unidos con sus dos hijos. Cambiaron sus nombres, por lo tanto embarcaron con nombres falsos y con documentación falsa. Cuando se produjo el roce del Titanic con el iceberg, los niños y el padre estaban en sus camarotes, dormidos. Entonces fueron despertados por otro de los pasajeros de segunda clase, donde viajaban ellos. El padre cogió al niño pequeño en sus brazos y el hombre que les despertó cogió al niño mayor y subieron a la cubierta del bote salvavidas. Cuando fueron buscando unos botes salvavidas para colocar a los niños, se dieron cuenta de que solo quedaron 2 botes salvavidas. Y además estaban ya siendo arriados al mar. Todavía estaban cerca de la cubierta principal. Mitchell cogió al niño pequeño, a Edmond, que llevaba en sus brazos, y lo lanzó al bote salvavidas, entregándoselo a una mujer. Y el mayor fue tirado también a otro bote salvavidas y también fue recogido por una dama. Eran niños franceses, y la mayoría de los viajeros y los tripulantes del Titanic no sabían hablar francés, hablaban inglés. La verdad es que fue mucha confusión porque los pasajeros y los tripulantes del Carpathia, que fue el buque que lo recogió, les hablaban en inglés y ellos no sabían contestar a lo que les preguntaban. Al llegar a Nueva York, naturalmente los 2 huérfanos fueron noticia de portada junto con Milvina Dean, porque ellos eran los únicos supervivientes huérfanos de la catástrofe del Titanic. Salieron en todas las primeras páginas de toda la prensa. Las fotos de ellos en el Carpathia y ya en tierra en Nueva York se publicaron en las primeras páginas de la mayoría de los periódicos que existían naturalmente en 1912. Pero vayamos a la historia. ¿Y la madre? ¿Dónde estaba la madre? ¿Y qué hacía? Bueno, pues la madre estaba súper preocupada porque no sabía dónde estaban sus hijos. Las autoridades, una vez que se puso la denuncia de su desaparición, pues buscaron en todos los sitios y sobre todo en los medios de transporte, y el medio de transporte más habitual en aquella época era el barco. Preguntaron a todos los barcos que salían de Inglaterra para Nueva York y naturalmente no aparecían los nombres ni los apellidos ni del padre ni de sus 2 hijos, simplemente porque se habían embarcado con nombres falsos. Y vayamos a los periódicos. Sale la fotografía de los 2 niños y de repente, una mañana, cuando su madre estaba, pues como siempre, como cada día, preocupada, llorando por dónde estaban sus hijos, una vecina corriendo entró en la casa y le enseñó una fotografía de la primera página del periódico local, y la madre de repente vio que sus dos hijos desaparecidos eran supervivientes del Titanic. Naturalmente se puso muy contenta, fue a la embajada de Francia y les pidió que el cónsul de Francia en Nueva York, que es a donde se dirigió el Carpathia. Los niños al llegar a Nueva York estaban totalmente perdidos, no sabían ni qué les preguntaban ni qué les decían. Tuvieron que solicitar la colaboración del cónsul de Francia en Nueva York, que es el que habló con los niños y el que contó lo que le había pasado a su padre. Su padre, una vez que lanzó a los niños a los botes salvavidas, él tenía el chaleco salvavidas puesto y se lanzó al mar. Pero como la mayoría de las más de 1000 personas que fallecieron en la tragedia del Titanic, también Mitchell murió de hipotermia por las bajas temperaturas que existían en aquel momento, que se calculan que era entre 0 y 2 grados. La madre, con el patrocinio de la compañía de la White Star Line, fue invitada a viajar a Nueva York. Allí viajó y allí se abrazó a sus hijos y se puso súper contenta. Y los 3 volvieron naturalmente a Francia, que era donde tenían su residencia. Mitchell, el abuelo de la persona que voy a presentar ahora, murió el 30 de enero del año 2001. Tenía ya 92 años. Fue el último sobreviviente varón
de la tragedia del Titanic. La última superviviente fue Milvina Dean, como seguro todos vosotros sabéis. Hoy, la verdad es que tenemos el honor, es una satisfacción personal y profesional. Tenemos el honor de contar en nuestro programa, de estar embarcada en Onda Pesquera, a Karine Bouillon. Karine Bouillon es ni más ni menos que la nieta de Mitchell. Y es un placer y, repito, un honor tenerla embarcada en Onda Pesquera para comentar qué le dijo, qué le contó su abuelo sobre la tragedia del Titanic y también, cómo no, para hablar de un hecho que está muy presente en todos los medios de comunicación y todas las personas, el sumergible Titán, donde perdieron la vida las 5 personas que iban a bordo. Invitada especial, Karine Bouillon, buenos días. Buenos días. ¿Y hoy dónde estás? Buenos días. Estoy al lado de Innsbruck, en las montañas. Cuéntanos ahora ya tú directamente cómo era él, cómo era Mitchell, tu abuelo. Es abuelo materno, ¿no? Sí, mi abuelo después estudió y fue filósofo. Se ve que en su juventud explicaba que él era muerto. Se había quedado en el abismo y que era un muerto vivo. Y después con la filosofía le ayudó a asimilar esta experiencia. Y aún más el descubrimiento de los restos del Titanic. Entonces, antes del descubrimiento de los restos del Titanic, él no quería hablar de esta historia. Mi madre escribió un libro sobre la historia y él no la dejó posar los nombres auténticos. Eran pseudónimos. Sí, había como un tabú. Y después del descubrimiento de los restos del Titanic, como dice mi madre, fue el final de este abismo sin fondo. Fue un punto de anclaje para él que le permitió abrir su conciencia, contestar a las entrevistas, dejar a mi madre escribir una versión actualizada de la novela con los nombres auténticos. Entonces, Paul-Henri Marjolais, que condujo, que era el piloto de este submarino, el Titán, para nuestra familia fue un hombre muy importante. Ya. Tu abuelo Mitchell escribió varios libros, ¿verdad? Sí. Porque se dedicaba a la filosofía, ¿no? Sí, era profesor también, sí. Y murió además con muchos años, ¿no? Murió en el año 2001, el 30 de enero, con 92 años, ¿eh? 93, sí. Sí, fue el último de los supervivientes varones del Titanic. Sí. Ahora quiero preguntarte, porque está muy de actualidad, sobre el Titán. Si te invitan a bajar, ¿tú hubieses ido a bordo del Titán para ver los restos o no? Nunca. Nunca. Sé que no se puede decir, nunca se puede decir nunca, pero realmente, primero, para mí es aterrorizante bajar tan bajo e ir a ver estos restos. Para mí es el terror. Pero además, el piloto, Paul-Henri Marjolais, era el primero a decir que el viaje no era seguro. Y eso para nosotros en la familia es un gran misterio. ¿Por qué bajó consciente del peligro? Imaginemos que tu abuelo hubiese estado vivo aún ahora mismo y le invitan a bajar a bordo del Titán. ¿Él hubiese bajado? ¿Tú qué crees? Sé que fue una expedición con Paul-Henri Marjolais en 96. Fue la cuarta expedición. Pero ya tenía una edad demasiado avanzada para poder bajar. Entonces, materialmente ya era imposible. Pero fue
fue en la expedición y era en el barco, la superficie, todo el tiempo, con 2 sobrevivientes más, 2 señoras. Entonces puede ser que sí, eso no lo sé. Claro. ¿En qué ciudad murió tu abuelo Michel? Montpellier. ¿Cómo cogió la noticia del descubrimiento de los restos del Titanic? Fue la luz en la noche. Volvió a subir a la superficie. Todas estas imágenes son de mi madre, pero las veo muy significativas. Fue un punto de anclaje. Fue el final del abismo sin fondo. Fue una liberación absoluta, porque antes era todo negro. ¿Tuvieron relación su abuelo con su hermano que se salvó también del Titanic o no fueron ciudades o países separados? Bueno, es una historia oscura también, profunda y larga. Sí, vivieron unos años de niños en la casa de su abuela, no con su madre, que era artista y estaba de gira, de soprano, no sé. Y después se separaron por estudios. Edmond se fue a Italia, a Milano, a estudiar arquitectura, y después Segunda Guerra Mundial. Y là hay un gran tabú que no se encuentra en ninguna parte, que sea anulada, y es que Edmond entró en la Gestapo. Estaba del lado de los nazis. Mi abuelo era profesor de filosofía y cuando Pétain ordenó a todos los profesores de darle crédito con un escrito reconociendo su autoridad, mi abuelo se negó. Y su hermano lo denunció. Es terrible. Eso no se encuentra en ninguna parte, por la memoria de Edmond. Pero la historia que habla muy bien es eso que es increíble. Es que, perdona, necesito respirar, estoy emocionada. Gracias a contactos, amigos, mi abuelo fue liberado. Lo dejaron en paz, lo salieron de la Gestapo. Estaba con la Gestapo. Y años después, Edmond se disculpó. Y mi abuelo lo perdonó. Y se encontraron y se abrazaron. Y durante años, pues hay una larga correspondencia entre los 2 hermanos que conservé mi madre. Fíjate. ¿Tu madre tiene relación o tenía relación con la esposa, con la mujer del piloto del Titán, no? Sí, porque Pierre-Henri Nargeolet encontró su mujer gracias a mi abuelo. Y mi madre habla varios idiomas, escribió los libros, entonces en la familia es ella la especialista. Y asistía a las entrevistas. Y la mujer de Paul-Henri Nargeolet era una periodista de la televisión en los Estados Unidos. Y ella contactó a Paul-Henri Nargeolet para hacer una entrevista de mi abuelo. Tenían una relación esporádica, pero muy profunda. Claro. Y Paul-Henri Nargeolet habla de mi abuelo en su primer libro. ¿Cómo es la vida? Qué casualidad. Quería encontrar a mi abuelo, Paul-Henri, porque era el último superviviente francés. Y tu madre, la hija de Michel, naturalmente, ¿qué tal está ahora mismo? Muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bien. Sí. Qué bien. Bueno, pues dale saludos de nuestra parte también. ¿Y tu madre? ¿Tu madre hubiese bajado en el Titán o no? No. Pero lo hablábamos, la primera cosa de la cual hablábamos fue que el Paul-Henri Nargeolet mismo denuncia los riesgos del viaje.
Entonces mi madre tampoco ha ido con un piloto que dice que el viaje no es seguro. Karin, por último, ¿qué es lo que más te ha contado tu madre de su padre? Pues eso fue el trabajo de memoria, y el peso que tenía mi abuelo dentro, escondido, y con el descubrimiento de los restos del Titanic, pues como se abrió, como lo salvó, literalmente. Karin, de verdad que ha sido un placer volver a hablar contigo y espero volver a hacerlo en más ocasiones para hablar de esos temas importantes y además que, bueno, pues aprovecharnos de tu sabiduría y de tus conocimientos. Gracias, Karin. De verdad te lo agradezco mucho y para mí ha sido un placer tenerte a bordo de Onda Pesquera y sobre todo poder presumir de la amistad que nos une. Gracias, Karin. La amistad, sí, ya sé que la tenemos, sé que volveremos a hablar luego. Para mí también es un honor estar a bordo de la Onda Pesquera. Muchísimas gracias, Karin. Un beso muy fuerte. Un abrazo, Jesús. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre o casi siempre está de actualidad, pero sobre todo casi siempre está de actualidad en tema negativo para el sector pesquero español, por unas causas o por otras. Pero hablando del banco pesquero, de las aguas del Sáhara Occidental, lindando con las de Canarias, es una zona de muchos problemas. Hace poco hemos conocido la noticia, hemos escuchado las conversaciones entre Salvamento Marítimo español, entre la torre de control y el avión de reconocimiento que le decía que había una patera con personas a bordo, que no sabía si estaba en aguas españolas, estaba en aguas marroquíes. Vamos a hablar sobre todo de este tema porque es muy importante con un colaborador habitual en Onda Pesquera, José Ignacio Algueró, que es doctor en geografía y además es súper conocedor del tema del Sáhara Occidental. José Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. Sí, en geografía e historia, en concreto la investigación ya va sobre todo por la historia, pero bueno, es una cuestión puntual. Sí, dime. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión sobre este grave incidente que ha ocurrido en aguas, no se sabe si españolas, en la raya o en aguas marroquíes? Bueno, mi opinión lógicamente es de una absoluta tristeza e indignación, ¿no? Hay unos hechos que están constatados. En una semana fallecieron en aguas próximas a Gran Canaria, fallecieron o desaparecieron unas 100 personas, inmigrantes, que trataban de llegar a las costas españolas en busca sobre todo de un futuro mejor, ¿no? Entonces, al hecho propio de la muerte se da la circunstancia de que esos fallecimientos podían haber sido perfectamente evitados. ¿Por qué? Porque sencillamente se omitió el deber de socorro. Es decir, unas personas que habían sufrido una situación muy delicada, pues se les privó de ese auxilio que les hubiera salvado la vida. Este programa va dedicado o destinado fundamentalmente a hombres y mujeres de la mar. ¿Qué les voy a decir a ellos que no sepan sobre lo que dice la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
que establece la obligación de los estados de que barcos bajo su pabellón auxilien a otras embarcaciones que pudieran estar en peligro, ¿no? O sencillamente, cuando nosotros vamos con nuestro coche por una carretera y presenciamos una persona accidentada, estamos obligados a detener nuestro coche y, sin poner en peligro nuestra vida, tratar de auxiliar a esa persona, ¿no? Es lo que se llama el deber de socorro, cuya omisión está recogida en el Código Penal como un delito. Sin embargo, el propio Estado español, a través, en este caso, pues de Salvamento Marítimo, incumple ese deber sagrado y posibilita de alguna forma, o por lo menos no impide que fallezcan o desaparezcan estas personas. Los hechos son bien conocidos. El 21 de junio se produce un naufragio a 160 kilómetros al sur de Gran Canaria, en una zona que tradicionalmente estaba controlada por los servicios de salvamento marítimo de España. Un avión de esta organización se desplaza, observa la situación de la embarcación y pasa comunicación a Marruecos por entender que haber duda, ¿no?, en un principio, de si estaba en una zona que correspondía el rescate a Marruecos o si estaba en una zona competencia de España, ¿no? Pese a constatar que estaba en una zona que correspondía proteger a España, se pasa comunicación a Marruecos para que proceda al rescate. Marruecos, 2 horas después de esa primera comunicación, contesta que recibe la comunicación y que se dispone a actuar, pero pasan otras 10 horas nada menos hasta que actúa realmente. Cuando lo hace, ya la tragedia se ha producido. Hay 2 muertos y 30 desaparecidos, de los que tristemente nunca sabremos nada, ¿no? Y posiblemente ni sus propios familiares lo sepan. Con el agravante de que había una embarcación de salvamento marítimo de España a solo 1 hora de la lancha en peligro. Es decir, podía haberse actuado de una forma efectiva y haber evitado esta tragedia, ¿no? ¿La patera, la embarcación, estaba en aguas marroquíes o en aguas españolas? No, o sea, el propio Salvamento Marítimo, después de dudas, dictaminó que estaba en zonas que correspondían a España. Pero aquí interviene ya el dichoso conflicto del Sáhara Occidental y la nueva postura de España. El gobierno español teme interferir en los deseos de Marruecos de controlar esas aguas, ¿no? Entonces se decide comunicar a Marruecos la posición de la embarcación para que actúe, ¿no? Y se desencadena la tragedia. Esto hasta 2012 no ocurría. España asumía el rescate de embarcaciones que estuvieran entre Canarias y el Sáhara Occidental. Pero a partir de ese año se modificó la posición, y con esta nueva postura de plegamiento total a lo que Marruecos dispone, se deja a Marruecos vía libre para que actúe. Y entonces estamos ante la realidad de un país ¿qué actitud tiene ante la inmigración, ¿no? Bueno, pues los hechos están ahí. 10 horas, o sea, 12 horas para intervenir desde que recibe la primera comunicación. ¿Qué vamos a pedir a un país que coge inmigrantes, incluso lo ocurrido cuando la valla de Ceuta y Melilla, en ocasiones anteriores también, y los desplaza al interior de Marruecos y los deja en el desierto abocados a una muerte segura, ¿no? Pero es que vamos a hablar de la responsabilidad española. Del propio gobierno español creó en 2018 un mando único operativo para estas operaciones de rescate marítimo y lo puso a cargo de la Guardia Civil para hacer frente a la inmigración irregular. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que prima es que se trate de inmigrantes
irregulares, no de ciudadanos que están en una situación desesperada y que necesitan un auxilio inmediato, ¿no? Antes se salvaban embarcaciones aunque estuvieran en zona bajo control de Marruecos incluso, pero ahora se dejan muchas en manos de este país y el resultado es el que es. Incluso, fíjate tú, se llegó a destituir a un capitán de una salvamar porque su embarcación, tenía su base en Andalucía, era de las que más rescataba. Es decir, de un salvamento marítimo que mi paisano Rafael Lobeto creó para salvar personas en el mar, resulta que se reestructura en el sentido de que, no, mire, este capitán ya jubilado se queja de que él fue defenestrado precisamente por eso. Y lo mismo está pasando, es decir, lo mismo que en Canarias está pasando en el Mediterráneo. Allí no se quiere pasar la línea imaginaria que divide las aguas cercanas a la costa marroquí de las que están cercanas a la costa española. Es que estamos hablando de una cercanía extraordinaria a territorio español. El Sáhara Occidental dista 100 kilómetros en línea recta de Fuerteventura y el estrecho de Gibraltar pues está entre los 50 y 60 kilómetros y en lo que es el propio estrecho son 14 kilómetros solo los que separan España de Marruecos. ¿Qué hay detrás de eso? No, Sí, perdón. ¿Cuál es tu opinión, José Ignacio? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, el problema de la inmigración es complejo ya de por sí, ¿no? Yo veo que prima un interés por entregarle a Marruecos un control de unas aguas territoriales, lo mismo que se está estudiando el entregar el control del espacio aéreo en ese proceso de dejación absoluta y de sumisión absoluta a lo que Marruecos pretende, ¿no? Pero es que yo no puedo hacer dejación de mis funciones para entregar la responsabilidad a un país que no las asume. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de derecho marítimo, de derecho humanitario, estamos hablando de la vida de personas, que son antes que nada personas, no delincuentes en potencia, como dicen algunos partidos políticos en su programa, a las que según ellos hay que colocarles delante a la Armada Española para que ni se acerquen a las costas. ¿Por qué migran? Pero es que perdona, José Ignacio, es que me hierve la sangre. Es que se olvidan de que España ha sido un país de emigrantes. Efectivamente, claro. Tú eres gallego, yo soy asturiano. Históricamente, dos comunidades autónomas que han emigrado a América, a Europa, a Bélgica, a Suiza. No se entiende la historia de América sin la emigración asturiana o gallega. No se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros emigramos y ahora no permitimos que ni siquiera se acerquen estos seres humanos, insisto, a nuestras costas. Eso sí, si son rusos y tienen dinero, en su momento se les dio hasta la nacionalidad española si compraban una casa. Si son sefardíes o descendientes de sefardíes, se les facilita la nacionalidad española. Si son deportistas de élite, se les da la nacionalidad española por interés nacional. Pero a estas personas que llegan en barcos, no, porque realmente no reciben, no tienen la consideración que deberían tener, porque lo ves en los medios de comunicación. Esta noticia que estamos comentando ahora, que hay periódicos como el Diario.es o Público o el Independiente, que estas tragedias de la inmigración y de lo que es el papel de Marruecos las tratan en sus medios a diario, pero es que en la mayor parte de los diarios de difusión nacional estas dos tragedias de Canarias o no aparecían o aparecían en 8º, 9º lugar.
¿Entiendes? Porque lo primero, lo más importante era que 5 millonarios habían desaparecido y acabaron encontrándose los restos de un submarino porque habían ido a ver los restos del Titanic. Eso sí nos preocupa. Y a mí, como ser humano, en este caso como persona, lo que me duele es esto, es cómo estamos banalizando una tragedia de estas características, que son miles de personas las que yacen en el fondo del mar Mediterráneo. Más de 26.000. Exactamente. Y que yacen entre aguas de Canarias y el Sáhara Occidental, ¿no? O que llegan a las costas mientras nosotros estamos en la playa tomando el sol, como ocurrió viviendo yo en Gran Canaria, ¿no? Y que un gobierno que se dice democrático, que hincha el pecho cuando habla de que hay que ayudar a Ucrania y mandarle armas a Ucrania y defender a Ucrania de la ocupación por parte de Rusia. Pero ¿por qué no tienes la misma actitud con la vulneración de los derechos humanos en el Sáhara Occidental? Con la misma actitud con Marruecos como país ocupante y maltratador y país que pretende acabar con el pueblo saharaui. ¿Por qué no tienes la misma actitud que tienes frente a Putin, frente a Mohamed VI? ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué nosotros...? Perdón, sigue. No, dime, te decía, José Ignacio, hay una pregunta clave. ¿Por qué no interviene la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea no interviene porque es más de lo mismo. Tú date cuenta que el presupuesto más grande de la Unión Europea, o por lo menos una de las partidas más importantes, va destinada a Marruecos, a Túnez, a estos países, a Turquía, ¿no? Son millones y millones de euros para que no permitan que los inmigrantes lleguen a Europa. Porque el problema, o sea, la actitud de la Unión Europea no es favorecer el desarrollo de esos países, no es darles créditos blandos, no es poner los medios para que esos países avancen en su desarrollo y en la explotación de sus recursos para beneficio propio. No. La política de la Unión Europea es que no vengan aquí, y para que no vengan vamos a ponerles unos gendarmes que cobran millonadas para después usar esa propia inmigración en su beneficio. Porque vamos a ver, cualquier persona mínimamente, con más mínimas luces, tiene que ver que Marruecos abre el grifo de la inmigración cuando le da la gana. Y ahora estamos en unos días de víspera de elecciones generales en España, en los que el mar está en calma. En estos días se está acrecentando, de hecho, la llegada de barcos. En un periódico como el diario.es entrevistaba a uno de estos traficantes de seres humanos, qué horror de palabra, traficantes de seres humanos, en el Aaiún, en el Sáhara ocupado, y decía, no, la situación es muy favorable. Marruecos está abriendo la mano, prácticamente no tenemos control para sacar las pateras del Sáhara. ¿Y cómo llegan esos inmigrantes al Sáhara Occidental cuando Marruecos no tiene frontera con países africanos al sur por la que puedan transitar libremente? La compañía aérea oficial marroquí tiene vuelos con países del Sahel, del centro de África, y llevan inmigrantes y se juntan en Melilla y se juntan en el Sáhara, los traficantes pagan a la policía por dejarlos salir en esas embarcaciones y se genera la tragedia, que tiene su otra versión en lo que pasó en Melilla, otra cosa que es indignante a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. España y Marruecos fueron cómplices de la muerte por asfixia, según Amnistía Internacional, de casi 1 centenar de personas. Según fuentes marroquíes fueron 20 y tantas, pero ahí se murieron delante de la Guardia Civil y de la Gendarmería marroquí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La primera obligación es el auxilio, es el rescate, es intentar la supervivencia, y en este sentido yo no tengo nada más que palabras de elogio para las ONGs
como Caminando Fronteras, como tantas otras que ponen sus recursos económicos escasos y su vida al servicio de que no sea tan extraordinariamente grande la tragedia que estamos viviendo en el mar que nos rodea, ¿no? Y que para muchos estados se convierten en delincuentes y en cómplices de los traficantes de inmigrantes. Es el colmo. José Ignacio, es un tema apasionante, pero lo terrible es que hablamos de vidas humanas y que tan injusto es que parece ser que solo pueden morirse los pobres, pero no los ricos. Lo que pasa que se ayuda y se salva a los ricos, curiosamente, con el dinero que generan los pobres. Es terrible. Exactamente, terrible. Sí, lo mismo. En fin, seguiremos con este tema, seguro, y es un placer contar nuevamente contigo. Un abrazo muy fuerte, José Ignacio. Igualmente para ti y gracias una vez más por la labor que realizas. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Hoy tenemos de nuevo en Onda Pesquera a un buen amigo de este programa, José Ignacio Espel. Como todos saben, José Ignacio Espel nació en Azpeitia, en Guipúzcoa, es licenciado en Derecho y además tiene las titulaciones de capitán de pesca y de la Marina Mercante. Ha sido director de la Escuela Náutico-Pesquera de Pasaya, ha sido presidente de la autoridad portuaria de este mismo puerto, del puerto de Pasajes. Además, ha sido viceconsejero de pesca del gobierno vasco y ha sido presidente de la Fundación APTI. Y ahora es el presidente del Acuario en Donostierra. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, Jesús. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues bien, ya disfrutando un poco de este verano raro en San Sebastián, pero bien. Sí, muy bien. ¿Y el acuario cómo va? ¿Bien? Pues va muy bien, sí, bien. Vamos muy bien. En fin, es nuestra época de mayores visitantes. Hemos tenido el tour hace 2 días. Muy bonito, pero la ciudad bloqueada prácticamente, pero muy bien. Qué bien. Muy bien. Mucho visitante francés, en fin, lo típico cuando hay un acontecimiento deportivo del nivel del tour. Claro. Se nota mucho normalmente siempre hay mucho francés en Donosti, en San Sebastián. ¿El tour se ha notado más o no? ¿O igual? No, se ha notado más. Se ha notado más porque, claro, mucha afición a la bici de la zona próxima, Bayona, Biarritz, hasta Burdeos, pues han venido a Bilbao y a Donosti, claro, de San Sebastián. Sí se ha notado. Habitualmente nosotros tenemos casi un 30% de visitantes franceses, pero la afluencia en San Sebastián estos 2 días ha sido impresionante. Bueno, pues yo no le llamo para hablar del Tour de Francia, naturalmente. Es que he leído una noticia, José Ignacio, que me ha llamado la atención, porque CIEAM de Zaragoza va a impulsar una formación pesquera a bordo del buque Intermares, pero CIEAM yo creía que era una institución que se dedicaba un poco a los observadores científicos, pero del campo, y sin embargo, ¿Cómo explicarías esto? Porque tú conoces un poco CIEAM, porque has estado personalmente allí además, ¿verdad? Sí, vamos a ver, es una institución muy seria, la verdad es que lo hacen muy bien. También fundamentalmente lo que yo conocí hace muchos años era dedicado pues a formadores en el mundo de la agricultura. Eso es. Pero sí recuerdo que a más de 25 años fui a darles una charla sobre la política pesquera comunitaria. Sobre pesca me invitaron, fui allí y la verdad es que salí muy bien sorprendido porque son gente que trabaja muy bien. Ahora, entiendo que fundamentalmente se dedican a la agricultura, a temas agrícolas, forestales, en fin. Y posiblemente pues haya llegado a un acuerdo con este barco y formar biólogos para que hagan de observadores pesqueros en los barcos. En fin, la idea me parece buena. También me gustaría que esa idea se traslade al mundo de los profesionales de la mar,
que se formase a los que salen de las escuelas como una especie de alumno de náutica de aquella época, pero eso todavía está más lejos. ¿El buque Intermares de quién es? Yo creo que es de... ¿Puede ser de la Secretaría de Pesca o algo así o no? Yo creo que era del IEO, pero que ahora está en el CSIC. Me suena por ahí, ¿eh? Puede ser. Porque el IEO lo integraron en el CSIC, ¿eh? Y me parece que está en el CSIC, ¿eh? No lo sé con seguridad, pero vamos, creo que está... Y tiene su base en el puerto de Málaga, ¿no? Sí. No es un barco muy bonito, vamos, no lo he visto físicamente, pero sí he visto imágenes de él y está muy bien. Sí, es un barco que está muy bien dotado, sí. Te decía lo de CIEAN, porque CIEAN, el fin que da a las iniciales es Centro Internacional de Estudios Agronómicos. Sí. Tú qué cosa tan curiosa. Pero de vez en cuando pues le dan, como sector primario, pues también entran un poco en el tema de pesca, lo cual me parece perfecto. Me parece muy bien que cuantos más intervengan y hagan ver a nuestros líderes en Bruselas que no van por un camino muy correcto con el tema de la pesca, pues a ver si de una vez al pescador le dejan pescar cumpliendo con todas las normas, cuotas, etcétera, pero que no le estén agobiando con documentaciones y con normas a veces muy absurdas. Además, dice el programa que, como bien sabes, está dirigido a responsables de seguridad alimentaria, es una cosa curiosa, y profesionales del sector pesquero que trabajan en el seguimiento y la evaluación y la calidad del pescado. Profundiza en el conocimiento de los estándares de calidad de los productos pesqueros y aborda actuales retos para la cadena de valor del sector. El idioma del trabajo del curso será el inglés. Bueno, pero esto es para ya profesionales que se dedican a estos temas, ¿no? Hombre, sí, yo creo que es un poco, no digo competencia, sino simplemente un poco parte de la labor que hace el Instituto Español de Oceanografía, que hace ASTI aquí en el País Vasco y otras instituciones que hay en Galicia que también se dedican a eso, ¿no? Pues querrán quizá entrar un poco en ese tema, no lo sé, habría que hablar con ellos personalmente, pero bueno, todo lo que sea aportar me parece bueno. Entonces ya lo tenemos claro, que aunque es un instituto, una entidad que se dedica al tema agronómico, también le da por echarnos una mano en el tema de la mar. Efectivamente, y por mi claro. parte encantado. Claro. José Ignacio Espel, como siempre, ha sido un placer disfrutar de tus conocimientos. Un abrazo muy fuerte. Y un abrazo para ti también, Jesús, y para todo el sector pesquero. Hasta luego. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Bueno, pues sin apenas darnos cuenta, ya estamos terminando nuestra singladura de hoy. Ojalá haya servido para que, de verdad, no nos olvidemos nunca de nuestra buena gente de la mar. Hoy ha sido un programa especial porque hemos tenido el honor, el orgullo, tanto personal como profesional, de tener a bordo de Onda Pesquera a Karin Buillón, que es la nieta de Michel Navranti, uno de los dos huérfanos del Titanic, cuya historia les hemos contado en anteriores programas. Es una historia apasionante, y es verdad que a bordo del Titanic se produjeron muchas historias entrañables y emocionantes. Pero esta es la historia de los dos huérfanos del Titanic, los únicos niños supervivientes que quedaron huérfanos de padre por el naufragio del Titanic. Es una historia apasionante y yo cada vez que le escucho a Karin contarla, pues me sigo emocionando mucho. Y hoy hemos tenido el placer de tenerla con nosotros. Volvemos dentro de una semana para navegar durante 1 hora con todos vosotros. No. Dentro de una semana no. Volvemos dentro de 6 días, porque el próximo domingo, día 16 de julio, celebramos la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Vamos a realizar un programa
muy especial y lo emitiremos el domingo, también el lunes, pero el programa en directo se emitirá el domingo a las 12 del mediodía. Aquí, como siempre, en las antenas de Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española. Lo hacemos, como lo venimos haciendo, a través de todas sus plataformas internacionales, desde lejanos mares del norte por las Islas Malvinas, y también, naturalmente, por esas aguas lejanas, esos bancos de pesca lejanos en Sudáfrica. A todos los que nos escucháis tan lejos de vuestros seres queridos, a todos vosotros, el agradecimiento por los controles de escucha que nos mandáis cada semana. Toda esta singladura ha sido posible realizarla gracias al excelente trabajo de Begoña Merino Gran. Gracias también a Jorge Álvarez, director de Radio España, no solamente por emitir este programa, sino por hacer todo lo posible para que el mismo sea del agrado de todos vosotros. En fin, qué pena tenemos que terminar. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. El próximo domingo, aquí en Radio España, a las 12 del mediodía. Día de nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen. Esto ha sido la Radio de la Mar. Esto ha sido Onda Pesquera. De frente, Onda Pesquera, vibrando, Onda Pesquera, contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Radio España.